de aparato digestivo. Bueno, vamos a la trichuriasis, ¿sí? Es una enfermedad parasitaria producida por trichuris, sobre todo el trichuris vulpi, que parasita a los perros, que afecta a caninos y raras veces a felinos de cualquier edad, pero desde los 5 meses en adelante, casualmente por su periodo de prepatencia, que es largo. En infecciones masivas produce diarreas sanguinolentas. Es bastante, digamos, es poco frecuente la enfermedad en la parasitosis esta en sí, pero hay lugares, casas, digamos, ambientes en donde se puede dar más comúnmente. Las especies que parasitan al perro es Trichuris vulpis y las que parasitan al gato es Trichuris serrata y Trichuris campanula. Son nemátodos hematófagos que parasitan el intestino grueso. Hasta ahora habíamos visto los que parasitan el intestino delgado. Este es un parásito de intestino grueso, o sea, el adulto está en intestino grueso. De felinos y caninos, y se caracteriza por producir diarreas mucoides, intermitentes, crónicas, malolientes, puede haber tenesmo, puede haber hematequesis. En general no son cuadros graves, ¿sí? Pero sí son cuadros indolentes. La incidencia varía mucho, como yo les decía, en distintas áreas de una misma región, inclusive entre la misma región en distintas, por ejemplo, en distintos nichos. Hay casas en donde están contaminadas, a mí me ha pasado en donde tengo problemas en ciertos domicilios y en otros no. Es generalmente de animales adultos y jóvenes mayores de 5 meses, ¿no? Pero fíjense, la incidencia es mucho mayor en adultos jóvenes que en cachorritos. Esto es debido a su prolongado tiempo de prepatencia. Fíjense que vas de 70 a 100 días, más de 2 meses. Y como ahí por el periodo de prepatencia nunca lo van a ver en menores de 70 días. El ciclo es de ciclo directo, según un solo hospedador. Los adultos pueden vivir hasta 1 año y medio en el ciego, adherido a la mucosa intestinal. Tienen, ¿sí? Este es un atrás se ve también en la imagen se ve un trichuris, ¿sí? Que se le llama también parásito látigo, porque es gruesito y finito al último, ¿sí? En realidad al principio es finito y al último es grueso. En el extremo anterior tiene como una lanceta, y esa lanceta es la que se introduce en la mucosa y es la que va a causar la patogenia, el cuadro clínico. Fíjense que las hembras tienen una oviposición elevada, pero tienen menos poder biótico que las anteriores. ¿Sí? Fíjense que las anteriores eran 100.000, 200.000, 10.000 huevos por día, y esta tiene nada más 2.000. Su poder biótico es menor que los anteriores. Los huevos son muy resistentes en el medio ambiente y pueden llegar a vivir hasta 5 años. Volvemos acá, los huevos son excretados no embrionados, ¿sí? Y tienen una característica. Tienen un opérculo en sus extremos. Tienen forma, se les llama que tienen forma de limón, digamos, el huevito. Y ustedes van a ver que en todos los trichuris, en todo el género trichuris, los huevos tienen la misma forma. Ustedes van a ver trichuris suisse, en las distintas especies tiene su trichuris, porque es medio específico de especie. Pero todos tienen la misma forma. Quizás son algunos un poquito más rechonchitos, pero los dos opérculos que es característico. Con temperaturas mayores a 30 grados centígrados, esa masa no embrionada evoluciona a L1 y a L2 dentro del huevo en 10 a 35 días. Vuelvo a recalcar lo siguiente. Acuérdense, cuando recién es emitido el huevo en materia fecal, no tiene poder infectivo. Cuando pasan y evoluciona la larva dentro del huevo, ahí sí puede llegar a infectar. Por eso
¿Por qué es importante esto? Para el medio de control, porque no es lo mismo, casualmente no el medio de control en el ambiente, es eliminando la materia fecal recién emitida, ¿sí? No dejar que esté muchas horas en el ambiente, porque ahí es donde evolucionan las larvas y ahí es donde se vuelven infectantes. La forma infectante del trichuris también es el huevo larvado. En alguna bibliografía van a encontrar que es la L1 y en algunos van a encontrar que es la L2. Como para que no nos confundamos y ustedes lean una cosa u otra, nosotros vamos a hablar que la forma infectante es el huevo larvado. Bien, el ciclo biológico es un ciclo directo, no tiene hospedadores paraténicos, no tiene ningún tipo de hospedador intermediario, no se transmite por placenta, no se transmite en forma galactógena, ¿tá? El huevo, la forma infectante, que es el huevo larvado, es ingerido, entra a través de la boca. La L infectante es liberada en el intestino delgado. En mucosa muda hasta L1 y hasta la forma, hasta L4 vendría a ser, hace 2 mudas la primera semana. El preadulto, que sería la L5, va a intestino y de ahí evoluciona a adulto. Y los adultos ponen huevos, ¿sí? Que son eliminados a través de la materia fecal y ahí comienza todo el ciclo. ¿Ah? Desde acá hasta acá, desde que no es infectante, recién eliminado, hasta que se vuelve infectante, ya habíamos mencionado, el huevo necesita ciertas horas de temperatura y humedad, en este caso entre 10 a 35 días, según las condiciones ambientales, para volverse infectante. Y volvemos a recalcar que el periodo de prepatencia es de 70 a 100 días. ¿Tá? ¿Cuál es la acción patógena? ¿Y por qué causa enfermedad? Está relacionada... Sí. Entonces, sí. La transmisión sería fecal-oral nada más. Exactamente, así es. La acción patógena está dada por la capacidad que tiene el parásito, casualmente con esa lanceta que yo les digo que tiene en la parte anterior de su cuerpo, perforar e introducirse en la mucosa y submucosa, tuneliza esta estructura, y la mucosa obviamente reacciona con inflamación y edema, y en los casos crónicos puede haber un engrosamiento de la mucosa. ¿Esto qué va a traer aparejado? Un problema de absorción, ¿sí? Y digestión, además de la pérdida de sangre. Por sus hábitos, aparte tiene sus hábitos también hematófagos y histiófagos, que lo que produce son enzimas citolíticas y hemolíticas que hacen que se mantenga casualmente estas pequeñas pérdidas de sangre. Bueno, como hemos dicho, la primera parte de la perforación lleva a un síndrome de malabsorción y sus hábitos hematófagos y histiófagos lleva a una anemia microcítica hipocrómica, sobre todo cuando hay altas cargas parasitarias. Siempre acá los peores cuadros obviamente los vamos a tener en animales más jóvenes y en animales que tienen una alta carga parasitaria. La signología clínica. Es complicado diagnosticarlo, ¿sí? Pero hay que estar atento, sobre todo cuando estamos en el periodo de susceptibilidad. En los casos más avanzados vamos a ver mal estado general, falta de crecimiento, cuadros de anorexia y desgano, intranquilidad, irritabilidad. Acuérdense que está en la parte del intestino grueso, entonces aparte produce más intranquilidad e irritabilidad. Alteraciones de la conducta. El tipo de diarrea, y ahí se ve, fíjense que es mucosanguinolenta, tiene bastante moco. Ustedes siempre acuérdense que las diarreas de intestino grueso son mucosas. ¿Por qué? Porque el intestino grueso, cuando está irritado, produce moco. Entonces, cuando ustedes vean mucha cantidad, vean esas materias fecal como esta, que es mucosa, pero medio brillosa, y poca cantidad, piensen en el intestino grueso. Las diarreas generalmente de intestino delgado son efusivas, son de mucha cantidad, generalmente muchas veces explosivas. Para que ustedes vayan viendo más o menos las diferencias.
Generalmente no es una diarrea hemorrágica, ¿sí? A menos que sea masiva la cantidad de parásitos. Sino más que nada van a ver este moco, este moco así con sangre, puntos de sangre. Hay dolor abdominal y sobre todo en los flancos. Hay tiflitis, ¿sí? La eosinofilia es moderada. En infecciones masivas puede haber una anemia microcítica hipocrómica y una disminución de monocitos, ¿no? Esto es por la cronicidad. Bien, encima de esto, generalmente son diarreas insidiosas, bueno, ahí lo dice, indolentes, y no, generalmente hay episodios de 3-4 días pasa, a la semana vuelve, o al mes vuelve con la diarrea, uno ha desparasitado y no pasa nada, o sea, pasa por ese momento y después, como les digo, a los 30 días vuelven a tener un episodio. Son ese tipo de diarreas. Antes de pasar a esto, ya vamos a ver en el diagnóstico por qué también hay que hacer con la frecuencia de desparasitación en este tipo de parasitosis. Casualmente son 3 desparasitaciones con 30 días de diferencia. ¿Pero por qué? Porque el periodo de prepatencia es grande. Entonces uno tiene que, en vez de hacerla cada 15 días, como Toxocara en los cachorros, que su periodo de prepatencia era corto, vamos a ver, de un extremo de 2 semanas hasta un extremo de 5 semanas, según cuál sea la forma de infectación. En esto el periodo de prepatencia es largo, entonces los periodos de desparasitación, las frecuencias de desparasitación también varían. Por eso hacemos tanto hincapié en los periodos de prepatencia. Bien. La estrongiloidosis o diasis es otra de las parasitosis, es poco frecuente, pero es importante porque es una zoonosis. En realidad es una antropozoonosis, como se denomina algunas veces. Hoy en día ya no se habla tanto de antropozoonosis o zoonosis porque se considera que la salud es la única, es una sola. Entonces se habla directamente de zoonosis, ¿sí? O sea, en lo que es salud, una única salud, es importante tanto las enfermedades del hombre, las enfermedades del hombre y de los animales, como la del medio ambiente, ¿sí? Entonces, por eso ya se habla todo de una sola salud. Entonces, por ahí el término antropozoonosis lo van a encontrar más que nada como una terminología antigua, se las puse acá, pero se está dejando de utilizar. Y los hospedadores definitivos es el hombre, el perro y el gato. Es menos frecuente en el gato. Es frecuente en el perro, es muy frecuente en el hombre y frecuente en el perro. En esta zona no se la ha diagnosticado, así que, pero es importante darla. Produce en el hombre, es responsable también se llama larva migrans cutánea, y en el hombre produce además una enfermedad gastrointestinal que en niños es muy grave. Además en el hombre se da una autoinfección que no se ve en el perro. Bien, las especies que parasitan al hombre, al perro y al gato es Strongyloides stercolari, pero también está Strongyloides canis en el perro y Strongyloides tumefaciensis en el gato. Nos vamos a referir a Stercolaris principalmente. Se caracteriza por producir en animales jóvenes diarreas sanguinolentas, neumonías por su migración larval y dermatitis en los puntos de penetración de la larva, porque principalmente es poca, la mayor vía de transmisión es percutánea y en menor medida la oral. Entonces, en los puntos de penetración, igual que ancilostoma, ¿se acuerdan que yo había dicho que tenía 2 vías de transmisión a través de la fecal oral y a través de percutánea, a través de la piel? Bueno, en los puntos de entrada de las larvas, ¿sí? Se producen, puede producir dermatitis. Es común, yo le salto de una enfermedad a otra, pero bueno, en ancilostoma muchas veces encontramos perros en la clínica, se llevan perros en la clínica con una dermatitis
podal o interdigital, sobre todo en las épocas de lluvia. Y muchas veces es casualmente por la entrada más, se da mucho en los perros que van a plazas, que los sacan a pasear, a caminar, a correr. Entonces, y en las épocas de lluvia, entonces se da un doble efecto. Por un lado, la humedad continua en las patas y por otro lado, la entrada masiva de las larvas en los espacios interdigitales. Y después, obviamente, una contaminación bacteriana secundaria. Entonces, vienen con una pododermatitis. Bien, volviendo al tema. Bien, el ciclo es directo. El ciclo de este parásito es bastante complicado. Yo lo voy a tratar de explicar, después lo leen bien, pero lo que tiene que la única que es parásita, o que parasita el intestino, es la hembra, que es partenogénica. La hembra de este parásito pone huevos que eclosionan en el intestino, ¿sí? Esas larvas que eclosionan en el intestino van a seguir distintos caminos, o sea, van a caer en materia fecal, van a caer, en el ambiente y van a seguir distintas vías. La hembra esta vive en intestino delgado, tanto en duodeno como en yeyuno, y los machos son de vida libre, ¿tá? Los huevos, había dicho que tienen una larva cuando son puestos, que se llama la larva rhabditiforme, homogénica, porque viene del ciclo directo que es homogénico. El heterogénico es el que se va a dar en el medio ambiente. Estos huevos que eclosionan dentro del tracto digestivo eliminan la larva rhabditiforme que sale en las heces. El periodo los voy a explicar mejor ahora en el cuadrito que explicarle todo esto. El periodo de prepatencia es de 1 a 2 semanas, ¿sí? Bien, vamos al cuadrito, que capaz que ahí lo visualizan mejor. A ver, el perro o el hombre, vamos a ir hacia el perro. El perro entonces tiene en su intestino delgado a la hembra, ¿sí? Acuérdense que el macho es de vida libre. La hembra partenogénica pone huevos, estos huevos eclosionan en el intestino, dejando en libertad, hasta la hembra, dejan en libertad a la larva que es rhabditiforme porque tiene el esófago como con una muesca, ¿sí? Entonces se llama rhabditiforme. Esta larva rhabditiforme sale por materia fecal, cae en el medio ambiente. ¿Y qué es lo que sucede en el medio ambiente? Puede suceder dos cosas. O esta larva rhabditiforme muda, hace unas mudas hasta llegar a larva filariforme o filiforme, que es lo mismo, que es la forma infectante y penetra en el animal o en el humano a través de la piel. En muy pocas ocasiones a través de la ingestión, sobre todo en el perro. Sobre todo se da por piel. ¿Qué es lo que sucede? Esa evoluciona hacia adulto. Acuérdense, hacia hembra adulto. ¿Tá? Los machos no son parásitos. Ese es un ciclo. El otro ciclo. Esta larva rhabditiforme muda, se diferencia en macho y hembra, ¿tá? Que está en el ambiente. Ese macho y hembra pone huevos, sale la larva rhabditiforme, esa larva rhabditiforme evoluciona hacia filiforme y vuelve a entrar, ya sea en forma oral o percutánea, y de vuelta se desarrolla la hembra adulta y el ciclo. La diferencia entre el hombre y el animal es que en el hombre puede haber autoinfecciones, cosa que es muy poco probable que se dé en el perro. ¿Cuál es la autoinfección? Bueno, la hembra pone huevos, el huevo eclosiona con la larva que está dentro, son huevos larvados de esta hembra, sale la larva rhabditiforme, penetra en la mucosa del intestino, queda como en hipobiosis, muda a filariforme,
y muda hacia los distintos tejidos, ¿sí? O sea, es una larva somática, vendría a ser. Y bueno, y ahí es donde puede producir la enfermedad también en el hombre. Estamos más o menos en el ciclo, porque sé que es un ciclo complicado. Este es el ciclo homogénico y este es el ciclo heterogénico, ¿sí? En donde hay macho y hembra. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí tienen también un enlace si lo quieren ver, ¿cómo se llama? Si lo quieren ver al ciclo animado, digamos. Bueno, hagamos un resumen. Toxocara canis, Toxocara catis, cada uno tiene su hospedador, acá están los hospedadores. La transmisión en caso de Toxocara canis, eso que está acá con rojo es porque son zoonosis, ¿sí? Producen zoonosis. Se transmite al hombre y produce enfermedad en el hombre. Toxocara canis, transmisión oral fecal, a través de hospedadores paraténicos, a través de placentas y a través de leche. Las formas infectantes son el huevo larvado y la larva somática a través de placenta o a través de vía galactógena, con sus distintos periodos de prepatencia. Toxocara catis, transmisión oral fecal oral, a través de hospedadores paraténicos y a través de, principalmente, la vía galactógena. En el caso de Toxascaris leonina, solamente a través de la vía fecal oral y a través de hospedadores paraténicos. Ancylostoma caninum, a través fecal oral, percutánea, transplacentaria y galactógena, que es la principal en la transmisión al cachorro. Pasa poco a través de placenta, pero es la más importante a través de la leche. Mientras que Toxocara canis es al revés. La mayor traspaso es a través de la placenta y un poco menos en la forma galactógena. Y acá vienen las diferencias entre los distintos ancilostomas. Ancylostoma brasilensis no se transmite a través de la leche, igual que tubeforme, que es la del gato, no se transmite a través de la leche, pero sí a través de la placenta. Uncinaria, no hay transmisión ni percutánea, ni transplacentaria, ni galactógena, solamente oral. ¿Estamos? Bien. En el caso de Trichuris también, solamente oral. En el caso de Stercolaris, es oral percutánea, siendo la percutánea la más importante. Y acá tienen las formas infectantes. La larva filiforme o filariforme, que es lo mismo en Stercolaris, el huevo larvado en Trichuris, las larvas en Ancylostoma y los huevos larvados en lo que sería Toxocara y Toxascaris. ¿Estamos? Bien. A las enfermedades que producen en el hombre. Este es un cuadrito, en general, de todas las enfermedades, tanto bacterianas como parasitarias, que producen enfermedad en el hombre. Nosotros hoy yo voy a hacer una leve mención porque quiero ver más que nada la parte de tratamientos y diagnóstico. Esto después lo van a leer mejor. En las enfermedades producidas por agentes parasitarios, nemátodos, hoy vamos a ver lo que es larva migrans, vamos a mencionar larva migrans ocular y larva migrans visceral, que está producida por Toxocara canis y catis. Y larva migrans cutáneas, que la produce Ancylostoma canis y Uncinaria stenocéfala. Bueno, esto más o menos es un cuadrito parecido. ¿Quiénes son las formas infectantes para el hombre? En Ancylostoma, la larva L3, en Strongyloides stercolaris también la larva L3, por contacto principalmente, o sea, todo lo que es larva migrans cutánea es porque entra por piel, y produce aparte otra enfermedad que es la estrongilosis en el hombre, que es por la ingestión de la larva. El hombre ingiere la larva, también la larva filariforme. Toxocara canis produce larva migrans visceral, o larva migrans ocular también, cuando
migra a ojo, y es debido a la ingestión de los huevos larvados. Bien, esta es la bibliografía, inclusive, como les digo, también con los contactos como para poder ver. Cuando yo les suba los PowerPoint, como son tan pesados, generalmente van divididos las dos primeras parasitosis, que es Toxocara y Ancylostoma por un lado, por otro lado van a ir Trichuris y Estercolaris, y va a haber otro donde son lo que vamos a ver ahora, que son los tratamientos. Y hay otra con la enfermedad en el hombre, ¿no?, que está más ampliada. ¿Será esta? Exactamente, esta. Bien. Vamos a ver, ahora vamos a ver diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermedades. El diagnóstico. Nosotros podemos hacer en todas las enfermedades un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo se basa principalmente en el cuadro clínico y en los antecedentes, ¿sí? En lo que son las enfermedades parasitarias, sobre todo las que estamos viendo ahora, todos tienen un cuadro clínico muy similar. Una diarrea, que podemos diferenciar, o podemos ir hacia quizás una ancilostomiasis porque tiene sangre, pero también puede ser una trichurosis, o si es del tipo una diarrea del tipo de mala absorción y digestión, pero también hay otras, hay otros agentes infecciosos o no que pueden causar el mismo tipo de diarrea. Una intoxicación por warfarina me puede producir una diarrea sanguinolenta y no tiene un origen infeccioso por un agente, sino tiene por un agente químico, digamos, pero no por un agente parasitario o vírico. Entonces, el diagnosticar simplemente por una diarrea me hace presuponer o puedo manejar ciertos diagnósticos diferenciales. El diagnóstico de certeza lo voy a tener con la identificación del agente. En este caso, voy a utilizar técnicas coproparasitológicas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque una forma evolutiva del agente son los huevos o las larvas, o más adelante vamos a ver los oquistes, en el caso, o un trofozoito, en el caso de los protozoos. Entonces, el diagnóstico de certeza lo tengo cuando yo identifico alguna forma, o el adulto, o alguna forma evolutiva del parásito. Eso lo hago, como les digo, por técnicas coproparasitológicas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Los datos que yo obtengo de la anamnesis y del examen clínico, como edad de los animales y estado fisiológico, la susceptibilidad, si está en cachorro, si es adulto, si es una hembra gestante, los parásitos adultos y eliminados por materia fecal. Si el dueño me trae un toxocara, y bueno, yo voy a suponer, o puedo presuponer que esa diarrea que tiene está asociada a ese parásito. Lo que sí siempre tienen que tener en cuenta en clínica es que ustedes muchas veces no es que tengan el animal parasitado con una sola especie de parásito, sino que muchas veces 2 o 3 especies de parásitos están conviviendo juntas, o distintos agentes, un infeccioso, vírico o bacteriano, junto con un parasitario. O sea, no se queden solamente en que ha habido la eliminación del parásito, no, entonces la culpa de la diarrea la tiene ese parásito. ¿Estamos? Entonces, tienen que llegar a tratar siempre de diagnosticar cuál es la causa, si es un factor o es multifactorial. Por las características de la materia fecal que recién estábamos hablando, bueno, es una diarrea de intestino delgado o de intestino grueso, está con sangre o no, y el estado general del paciente. También todo eso me lleva al presuntivo. Ahora bien, el diagnóstico de certeza, el que a mí me dice sí, esta diarrea es producida por tal parásito, o es una ancilostomiasis, o es una toxocariasis, o es una trichurosis, es el coproparasitológico. Hay distintas técnicas. Las vamos a ver en más profundidad en los trabajos prácticos. Pero bueno, principalmente
en todo lo que son huevos que tienen cámara de aire, que son los que estamos viendo ahora, que son los de Toxocara, los de Ancylostoma, Trichuris. Son huevos que tienen cámara de aire. ¿Esto qué nos facilita? Que si uno utiliza ciertas técnicas, sobre todo técnicas de flotación, se utilizan en este tipo de parásitos, con sustancias que son más pesadas que estos huevos, lo que hacen es concentrar los huevos al flotar en la superficie del líquido este. Entonces uno puede recolectarlos de ahí. Hay dos técnicas que se utilizan. Las técnicas que se llaman directa simple, que lo que se utiliza es la materia fecal del termómetro, que se saca, o ya sea o del termómetro o de una sondita, de un lavado intestinal, y se hace directamente sobre un cubreobjeto, un portaobjeto, y se lo mira en el microscopio. Es una técnica simple, rápida y que nos puede dar muchos datos, no solamente de si está parasitado el animal o no, sino también de muchas veces cuando hay un crecimiento bacteriano anormal, porque uno se va haciendo al ojo, o porque ve residuos de hojas, por ejemplo. Entonces también nos da una idea de qué es lo que está comiendo el animal, qué es lo que puede haber ingerido, si tengo una disbacteriosis o no. O sea, el simple, realmente si uno empieza a manejar y a ver, te sirve para muchas otras, te va orientando a otras cosas. Bueno, volvamos a parasitología. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Que como la cantidad de materia fecal que yo estoy utilizando para hacer la técnica es muy poquita, me puede dar un falso negativo. O sea que el valor negativo, el dato negativo de esta técnica no tiene valor diagnóstico. Si es positivo, si yo encuentro formas evolutivas de los parásitos, como puede ser un huevo, o después un oquiste o un protozoo, es un diagnóstico válido, ¿no? Pero si me da negativo, no puedo decir que el animal no está parasitado. Por eso, porque la alícuota que tomo de materia fecal es tan chiquita que me puede dar un falso negativo. Ahora bien, la técnica que realmente hay que usar son las técnicas de flotación, ¿no? Que son específicas. Vienen distintas, se utilizan distintas sustancias con distintos pesos específicos. Cuanto más el peso específico, más podemos encontrar formas que pesen menos, digamos, porque van a flotar por esa diferencia de peso específico entre el peso del huevo y el peso específico de la solución. Y otra forma, bueno, otro tipo de diagnóstico es migración larvaria, que es más específico, se hace para Stercolaris más que nada. En cambio, en el caso de Toxocara, Ancylostoma y Trichuris, lo que nosotros vamos a recolectar de materia fecal van a ser los huevos. Bien. Más adelante se ve la técnica, como les digo. Acuérdense, bueno, los métodos simples no tienen valor diagnóstico, entonces hay que hacer métodos indirectos, con técnicas de enriquecimiento por flotación, que puede ser Willis, puede ser con sulfato de zinc, puede ser Teucher, puede ser Faust, que es la que generalmente se usa, el doctor usa bastante y es una técnica simple, rápida para hacer. Se necesita nada más la centrífuga, pero es una técnica muy, muy noble, muy buena. Bien. ¿Cuáles son las formas parasitarias que nosotros vamos a observar en esta materia fecal que le estamos haciendo el análisis? Bueno, en el caso de Toxocara canis, Toxocara catis y Toxascaris leonina, la estructura del huevo es muy similar. Nosotros si tendríamos que saber por ejemplo, si se Toxocara canis o Toxocara catis, es un poquito más fácil. Si la materia fecal sabemos que la de un perro o de un gato, porque son específicas de especie. Si yo veo este huevo en materia fecal de perro, voy a decir que es Toxocara canis. Si yo veo este huevo en materia fecal de gato, voy a decir que es Toxocara catis. Ahora, si yo veo un huevo muy parecido a este, lo que pasa es que tiene más cámara de aire, y no sé quién es la especie, o sea, es Toxascaris leonina, ¿sí? Pero no sé si es bueno,
Toxáscaris leonina, pero puede venir de un perro o puede venir de un gato, ¿sí? A eso me refiero. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene una cámara de aire que es chiquita comparada con la cámara de aire, por ejemplo, de un ancilostoma, que es bastante grande. Tiene una masa embrionaria homogénea, esta masa después va a evolucionar a larvas. Tiene una cáscara rugosa, mamelonada hacia el exterior, ¿sí? En la capa externa. En el caso de Toxáscaris leonina, al revés, esta rugosidad está en la membrana interna, que es también una forma de diferenciar si es Toxocara o es Toxáscaris. Y son redondos y grandes, entre 70 y 80 micras. Son huevos realmente imponentes. Cuando uno los encuentra, dice, esto es un Toxocara, o sea, no podés confundirlo. Te salta a la cara porque es un huevo grande, redondo y generalmente oscuro. En el caso de Trichuris pulpi son un poco más chicos, acuérdense que son alargados, pero muy característicos. ¿Por qué? Porque tienen estos dos extremos polares que lo hacen característico. Una masa embrionaria homogénea mide de largo más o menos 75 por 35, acuérdense, son ovaladitos. Y la cáscara es lisa y gruesa. En el caso de todo lo que es ancilostoma, toda esta familia tiene en realidad más o menos la misma forma y el género, inclusive Uncinaria, que es de otro género, también tiene la misma forma. Es muy difícil diferenciar de qué especie estamos hablando, entonces generalmente cuando uno pone en los informes el diagnóstico del huevo que está observando, pone Ancilostoma spp, porque no se sabe bien cuál es la especie, se sabe el género, pero no la especie. Es característico porque posee esta cámara de aire y tiene adentro blastómeros, entre 6 a 8 blastómeros, que en la medida que el huevo va evolucionando, se transforma después en una larva y se va dividiendo cada vez más. Pero esta es la forma que uno tendría que encontrar una materia fecal recién emitida. Con respecto a Stercolaris, se puede llegar a encontrar esto, un huevo larvado en materia fecal. Es poco frecuente. ¿Por qué? Porque casualmente eclosiona el huevo dentro de intestino, o sea que en realidad lo que nosotros vamos a ver en materia fecal es la larva, ¿sí? La larva rhabditiforme. O sea, podemos llegar a encontrar esto. Obviamente que por la técnica de flotación no la vamos a hacer. Quizás sí la encontremos por alguna técnica de sedimentación, pero principalmente vamos a tener que hacerla por migración larvaria, que es otra técnica. Bien. Es muy importante cuando vamos a hacer el diagnóstico de aproximación, ¿sí? Es tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. ¿Qué son los diagnósticos diferenciales? Son todas aquellas otras enfermedades en donde presentan síntomas parecidos o compatibles con la enfermedad que nosotros estamos viendo. Como yo les decía, las parasitosis gastrointestinales tengo que hacer el diferencial con todas aquellas otras patologías que producen gastroenteritis, ya sea gastroenteritis de intestino delgado o de intestino grueso, principalmente. Entonces tendré que hacer las diferenciales con gastroenteritis de etiología variada, como puede ser de origen bacteriano o de origen vírico, o de origen digestivo o de origen tóxico. ¿No? Por ejemplo, la intoxicación por plomo, una de las manifestaciones es una enteritis, que también puede ser hemorrágica. Bueno, enfermedades bacterianas como salmonelosis, shigellosis, leptospirosis puede producir algo de diarrea también. Enteritis virales hemorrágicas, parvovirus, hepatitis, moquillo. En el caso de enteritis hemorrágicas, por ejemplo, con otras parasitosis, como pueden ser las coccidiosis, que también producen diarreas hemorrágicas. Las sobrecargas alimenticias o alimentarias. Intoxicaciones gastrointestinales como intoxicación con plomo, que recién lo he mencionado, intoxicación por warfarina, que también ya lo había mencionado.
Y acuérdense que si yo encuentro un parásito, tengo que realmente ver si no me quedo en que es enteritis solamente por ese parásito. Tengo que ver todo el animal. Ustedes ya han visto semiología y saben qué otras cosas tienen que buscar. Bien, acá también tenemos en el tratamiento, tenemos por un lado un tratamiento de sostén, ¿sí? Es una enfermedad gastroentérica en donde puedo tener deshidratación, emaciación, vómitos, convulsiones. Entonces tengo que atender a todo lo que es el cuadro sintomático. El tratamiento de sostén apunta a eso. Y después tenemos el tratamiento específico, ¿sí? Que es el tratamiento con antiparasitarios. Y la pregunta siempre es, ¿cuándo desparasito y con qué desparasito? El cuándo desparasito va a depender de lo que veníamos hablando, de la edad del hospedador, no tanto de cómo se ha contagiado, sino más que nada de la edad del hospedador. Y eso va a depender también de los periodos de prepatencia. ¿Con qué desparasito? Bueno, y ahí sí tengo una serie de productos o de drogas que puedo utilizar, pero tengo que usarlas correctamente. Vamos a ver, ¿cuándo desparasito? Por ejemplo, empecemos con los cachorros, a las camadas en el caso del perro. Teniendo en cuenta los periodos de prepatencia y que, por ejemplo, el toxocara ya se transmite a través de la placenta, habíamos dicho que el periodo de prepatencia es de 2 a 3 semanas, o sea que ya mi cachorro a los 15 días ya tiene parásitos adultos en intestino, ¿sí? O preadultos. Por ese motivo, yo tengo que desparasitar. La primodesparasitación tendría que ser a los 15 días de vida. Y después repetir cada 15 días, porque acuérdense que él sigue incorporando. Primero, no todas las larvas L3 que estaban en el hígado del cachorro antes de nacer evolucionan juntas. Esto no es que hay 10, por decir un número, ¿no? Hay 10 y las 10, el primer día de nacimiento ya pasó a L4, L5, no. Van evolucionando. Y además están incorporando a través de la leche. Entonces yo hago desparasitaciones a los 15, 30 y 45 días de vida. Eso lo hago en forma empírica y de rutina. Desparasito también a la madre en el periodo posparto. ¿Por qué en el periodo posparto? Primero porque yo tengo algunas larvas que me están migrando a la leche, ¿sí? Y no solamente eso, porque hay algunos antiparasitarios que pueden actuar sobre la larva que está migrando, no sobre la larva que está enquistada, sino la que está migrando. Además, la hembra, acuérdense que de estas tantas larvas que están migrando, pueden ir a algún intestino delgado y desarrollarse hasta adulto, o sea que la hembra también puede tener parásitos adultos y eliminar huevos. Es menos probable, pero puede darse. Entonces yo tengo que hacerle a la mamá posparto también. Generalmente se hace una a las 24, 48 horas y después se vuelve a repetir con los cachorros por lo menos a lo que se hace a los 15 días de vida. Ese tipo de desparasitación empírica se puede seguir haciendo cada 15 días o cada 20 días hasta los 4 meses de edad. En realidad, lo que se debería hacer es a partir de los 45 días hacer exámenes coproparasitológicos, cada 15 días, ¿no? Y si el animal es positivo, recién ahí desparasitaría de acuerdo a los parásitos que encuentre. Eso sería lo que se debería hacer. En la práctica, uno es más empírico, o sea, uno se lleva más por la experiencia, por lo que sucede, entonces por ahí las desparasitaciones varían y ustedes se van a dar cuenta que en las veterinarias sucede eso. Pero de rutina sí, eso va así, porque uno ya siempre tiene que pensar en lo peor, en que el cachorro está recontraparasitado ya desde la gestación. Entonces, se hace sí de rutina 15, 30 y 45 días de vida. Bien. A partir de los 4 meses, lo que se hacen es análisis coproparasitológicos y de acuerdo a eso, de acuerdo a
a lo que encuentro, desparasito con el parásito que esté más indicado para el tipo de parásito que se encuentra en materia fecal. En el animal adulto, no me acuerdo si acá está el animal adulto. En el animal adulto, generalmente lo que se recomienda, sacando la hembra posparto y la hembra preservicio, que también se aconseja hacer una desparasitación preservicio, es desparasitar 3 a 4 veces por año, o sea, cada 3 o 4 meses. No pensando en toxocara, sino pensando en ancilostoma, pensando en trichuris. Siempre es mejor diagnosticar trichuris para saber cómo se va a hacer el control de trichuris. Pero, si no, de rutina, sobre todo por ancilostoma y por las otras parasitosis que vamos a ver más adelante. Bien, en el gato. La primera desparasitación, y acá difiere casualmente con el perro, es que la primera desparasitación no se hace a los 15 días de vida, sino se hace a los 30 días de vida. ¿Alguno puede decirme por qué en vez de hacerlo a los 15 lo hago a los 30 días de vida? De acuerdo a todo lo que hemos hablado. ¿O estoy hablando sola o nadie sabe? ¿Puede ser porque tiene distintos periodos de prepatencia? Exactamente, es por eso, porque los periodos de prepatencia son distintos. Entonces, por eso es que yo digo, bueno, debido al periodo de prepatencia de Toxocara catis, que es de 56 días más o menos, entonces recién ahí, y que solamente puede pasar por vía galactógena, si es que la transmite, la principal vía va a ser el medio ambiente en el cachorro. A los 30 días de vida hago la primera desparasitación. Repito, a los 60 días de vida, o sea, fíjense que antes hacíamos cada 15, hacíamos 15, 30, 45, aquí hacemos 30, 60, 90. ¿Estamos? Y siempre se trata de hacer, bueno, los análisis coproparasitológicos para ver realmente cuándo hay que desparasitar y contra qué hay que desparasitar. Bien. ¿Con qué desparasito? Vamos al tratamiento específico. Hay una serie de antiparasitarios. Hay algunos que ya no se recomiendan, como es la piperacina. Yo se las pongo acá porque en otras especies sí se usa. ¿Estamos? Para todo lo que son Ascaris, se utiliza toda la familia, digamos, de Ascaris. Son susceptibles a la piperacina. En pequeños animales no se la usa. Todavía creo que hay formas comerciales en gotitas con piperacina. Trae muchos problemas, es muy acotado en el espectro, solamente actúa sobre toxocaras y no sobre otros nemátodos. Entonces, la verdad que no es aconsejable utilizarla. Tampoco se puede utilizar en gatos, ¿sí? Puede producir diarreas blancas, puede producir vómitos, no se puede administrar en hembras preñadas. Entonces, no es de elección. ¿Estamos? Uno de los antiparasitarios que más se usan, que tiene alta seguridad, que se puede utilizar en animales altamente parasitados, que se puede utilizar en hembras preñadas, que tiene buen espectro, es el febendazol. Es el más eficaz en esta familia, junto con el pirantel. El febendazol pero se tiene que utilizar bien. Y eso significa que yo tengo que darla a la droga 3 días seguidos. ¿Vamos? ¿A qué dosis? A 50 miligramos por 3 días. Hay una dosis alternativa que es 25 miligramos por kilo, pero durante 5 días. La que más se utiliza es la que recomendamos. Como les digo, se puede dar a hembras preñadas tranquilamente a esta dosis. Se da a partir en hembras parasitadas, por ejemplo, durante la gestación. Se puede dar a partir de los 40 días de gestación, todos los días hasta el día 14 de lactancia. Sin ningún tipo de problema. Fíjense en el espectro.
Fíjense en la efectividad que tiene contra trichuris, que generalmente trichuris es el que más problemas da para desparasitar, porque es bastante resistente a muchos antiparasitarios, no está indicado en muchos antiparasitarios. El febendazol tiene una eficacia del 99%. ¿Cuál es el problema? Que no actúa sobre la L2 dentro del granuloma, sino sobre la L2 que va migrando. Por eso es que se da a partir de los 40 días de gestación. No tiene sentido darla antes, porque casualmente en una hembra preñada se pueden empezar a movilizar a partir de ese momento, cuando están migrando. Entonces, por eso yo les diría, ustedes tienen que saber cómo es el ciclo del parásito, cómo se comporta, cómo es la actividad biológica, el ciclo biológico del parásito, para saber qué voy a utilizar, qué no, porque utilizo una cosa y otra vez otra. ¿Estamos? Bien. Bueno, hay una serie de antiparasitarios. Los benzoimidazoles se utilizan casi todos. Los benzoimidazoles actúan contra nemátodos. Algunos tienen mejor o peor eficacia sobre una cosa u otra, pero bueno. El febendazol también se puede utilizar, viene en preparados comerciales, bastante común, a la dosis de 15 miligramos por kilo, vía oral, y hay que repetirlo a los 15 días. No se puede dar a hembras preñadas, ¿sí? El levamisol es el que más se utiliza, digamos, en cachorros. ¿Por qué? Porque es el que más está difundido en las preparaciones líquidas, en las gotitas, en las famosas gotitas. ¿Qué es lo que tiene el levamisol? Anda contra los ascaris y contra ancilostoma. No es efectivo en trichuris. ¿Cuál es el problema del levamisol? Primero, que no se puede dar a hembras preñadas. Y lo más importante es que no se puede dar en animales que tienen altas cargas parasitarias. ¿Por qué? Porque el levamisol lo que tiene es que mata, por así decirlo, muy rápido a los parásitos adultos, que es contra las formas que actúa. No actúa contra preadultos y tampoco es ovicida. Al matar muy rápido a los parásitos adultos, estos parásitos adultos al morirse largan sustancias. Entonces uno puede haber una endotoxemia o al largar esas sustancias el cachorro se intoxica y hay una reacción anafiláctica tan grande que puede causar la muerte del cachorro. Entonces, en parasitaciones con alta carga parasitaria no es aconsejable utilizar el levamisol por esto, porque al final se termina muriendo el cachorro debido a una reacción, no directamente del antiparasitario, sino a la gran mortandad de los toxocara en el intestino del cachorro. Entonces, en eso manéjenlo. Es el que más se utiliza y gracias a Dios en general no hay problema, pero sí tengan en cuenta eso. Yo y muchos de los veterinarios no utilizamos levamisol en consultorio. Sí se vende mucho levamisol, pero en consultorio utilizamos otras drogas que son más aconsejables, como el pirantel, como el febendazol, como la ivermectina, de acuerdo a la edad del cachorro o de la susceptibilidad, porque, bueno, la ivermectina ya saben que no se puede utilizar en algunas razas. Otra de las drogas que es de elección, porque también se puede dar a hembras preñadas, a cachorros altamente parasitados o muy chiquitos, es el pirantel, el pamoato de pirantel. Se utiliza a dosis de 10 a 12 miligramos por kilo vía oral, se puede utilizar en una sola toma. Viene generalmente el pirantel combinado con febendazol. Al venir combinado, se puede dar. ¿Se acuerdan que el febendazol hay que darlo 3 días seguidos? Bueno, al venir combinado con pirantel, febendazol, muchas veces uno puede reducir la toma a una sola toma en vez de 3 días seguidos. Eso es lo bueno de la combinación. Pero si no, acuérdense que el febendazol va 3 días seguidos, si no viene combinado con pirantel. Se puede utilizar en gatos como en perros. En gatos se utiliza 20 a 55 miligramos por kilo. Y en perros, acuérdense, en 10 a 12 miligramos. Tiene buen espectro, pero tampoco anda contra trichuris. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tetramisol venía
sigue viniendo, pero para animales de producción, viene inyectable, se lo utilizaba en una época en pequeños animales, hay que tener mucho cuidado porque también la dosis tóxica letal está muy cerca de la dosis terapéutica, entonces pueden llegar a producir, pueden producir la muerte en el animal. Las ivermectinas andan muy bien contra todo lo que son los nemátodos, inclusive contra trichuris. Lo que sí acá la dosis, que es la dosis que se utilizaba entre 100 a 200 microgramos, sobre todo se utilizaba 200 microgramos por kilo subcutáneo, se la sigue usando, se aconseja dosis más alta, 300 a 400 microgramos por kilo. ¿Por qué? Porque está habiendo cierta resistencia de las ivermectinas, sobre todo se está viendo el ancilostoma, por el mal uso, como todo lo que empieza a ser resistencia. Se puede hacer una sola aplicación. En realidad la ivermectina inyectable no está indicada para usarse en pequeños animales. Si ustedes ven las referencias, en realidad se tendría que utilizar ivermectina en forma oral, vienen comprimidos para pequeños animales. Si usan la inyectable, hay productos en los puntos de inoculación. La desventaja es que no puede utilizarla en hembras susceptibles, en animales susceptibles, razas susceptibles como Collie, Fox Terrier, pastor inglés. No anda contra Toxascaris leonina. Sí, sobre L4 y adultos, o sea, de L4, L5 y adultos, eso es lo bueno, pero también es variable la eficacia, entre un 70 y un 90%. No es aconsejable tampoco usarla en hembras preñadas. Y ojo en los gatos y animales muy chiquitos. La milbemicina es excelente, anda muy bien. La tenemos hace poco en el país. No me acuerdo ahora el laboratorio que la está comercializando. Es un macrólido, pero que tiene acción como la ivermectina. O sea, anda contra parásitos internos y también contra parásitos externos como la sarna. La ventaja es que podemos dársela a aquellas especies, razas susceptibles que no podíamos dar a la ivermectina. Y es muy bueno porque tiene alta efectividad sobre estadios larvales de trichuris. Bueno, y también el Emopdepside, que también actualmente se utiliza y viene en pipetas, ¿sí? Inclusive hay muchas de estas drogas que ahora también vienen no solamente para darla en forma parenteral, sino también tópica. Las pipetas que vienen combinadas con productos con antiparasitarios internos y externos. Bueno, vamos un poquito hacia la desparasitación con trichuris. ¿Por qué? Porque al tener un ciclo biológico específico con un periodo particular, mejor dicho, con todos son específicos, particular con un periodo de prepatencia largo, yo el tratamiento antiparasitario, no preventivo, sino el tratamiento para la trichurosis, tengo que hacerla de una forma específica. Además, los huevos son altamente en el medio se mantienen por mucho tiempo, son muy resistentes. Acuérdense que puede vivir hasta 5 años en el medio ambiente, son viables hasta 5 años en el medio ambiente. Entonces, es muy difícil de controlar las reinfecciones. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se hace cada 30 días, en vez de cada 15, 45, cada 30 días por su periodo de prepatencia largo, 3 veces consecutivas. O sea que el tratamiento contra trichuris dura 3 meses. Eso tienen que aclararle bien al dueño. Si ustedes identifican trichuris, ustedes le tienen que decir, mire, el tratamiento dura 3 meses. Además de tratar específicamente la diarrea, todo lo que ustedes quieran, el tratamiento específico usted va a tener que venir una vez por mes a que yo le haga la aplicación antiparasitaria. O le dan el tratamiento antiparasitario con pastillas, recomendándole eso. La toma tiene que hacerla tal día y tal día. ¿Estamos? Por ahí es muy difícil porque el dueño no entiende y por ahí también es difícil porque hay colegas que tampoco entienden el tratamiento. No es que yo le ponga una sola dosis y ya estoy. Bien.
Si yo quiero hacer un control, hago un tratamiento parasitario y quiero hacer un control post-tratamiento, lo que se puede hacer es un control coproparasitológico post-tratamiento, en el caso de Trichuris, 72 horas después, a ver si sigo teniendo huevos en materia fecal. En el caso de las otras nemátodos, que es Tetoxocara y Ancilostomas, a las 48 horas puedo hacer un control. Habíamos hablado del tratamiento específico, vamos al tratamiento de apoyo, el de sostén, que es el sintomático. Si necesita hidratación el animal, hidrato, repongo electrolitos. Si necesita antiemético, hago. Vitamínico minerales, anticonvulsivantes. Acuérdense, es muy importante la recomendación al dueño. Si ustedes tienen vómito, ustedes no pueden dar ninguna medicación por boca. Y acá también en la aplicación de los antiparasitarios tienen que ser coherentes. Habíamos dicho que quizás el mejor es el febendazol, pero el febendazol viene para darlo en forma oral, no viene parenteral. Ahora creo que viene tópico, pero en forma oral, si está con vómito, yo no puedo utilizar ese antiparasitario por más que sea el mejor. Entonces tendré que ver qué puedo hacer en forma inyectable. Por ahí he visto que hay malos conceptos de decir que como el animal está enfermo no lo voy a desparasitar, casualmente. El antihelmíntico, ¿sí?, es la droga específica. Entonces, cuanto yo antes la dé y antes pueda matar al parásito o terminar con la causa, es lo que se debe hacer. Obviamente siempre evaluando el estado general del animal. Como muchas de estas dan vómito, lo que se hace siempre es un ayuno de 24 o 48 horas, tanto de líquido como sólido, porque si no el líquido o el sólido muchas veces estimula el vómito, entonces tengo que aconsejar a que no tome nada el animal ni que coma. Para eso, para que no se deshidrate por la falta de toma de agua, se hace la hidratación, independientemente de que siempre controlando el estado de deshidratación, mejor dicho. Después de esas 24 a 48 horas, lo que se hace en realidad es esperar del último vómito que hayan pasado 8 a 12 horas y empezar primero con líquido. Si aceptan lo líquido, pasada 8 a 12 horas, se empieza con lo sólido. ¿Cómo se empieza con la dieta sólida? Con una dieta rica en hidratos de carbono y proteínas. Hidratos de carbono, llámese, por ejemplo, el arroz. ¿Por qué se elige el arroz? Porque el arroz es de fácil digestibilidad. Obviamente que el arroz común, no el que no se pasa. Sobrecocinado. El almidón del arroz es fácilmente digestible y muy aprovechado. Y más que nada va a nutrir las células intestinales, que son las que necesito reponer, que el recambio sea rápido, o lo más rápido posible. Y rica en proteínas, porque el animal está casualmente, tiene que regenerar el tejido, tiene que ponerse bien. Pero no cualquier proteína, ¿tá? Lo que se aconseja es la carne de pollo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes tienen un intestino en donde está posiblemente lesionado, está alterado, está irritado. Y si ustedes dan carne de vaca, a largo plazo, por esas condiciones en que está el intestino, puedo llegar a... La carne de vaca es muy antigénica. Entonces puedo más adelante tener algún problema de... ¿cómo se llama esto? Alergias debido a la proteína de la carne de vaca. En cambio, la carne de pollo es menos antigénica. Fíjense que muchos de los alimentos balanceados está basado más en carne de pollo que en carne de vaca, ¿no? Entonces, por eso, por proteínas de origen de las aves más que de los bovinos. Por esa razón. Bien. Hay otra cosa más, es que las ingestas, la toma de ingestas, sea siempre en pequeñas cantidades y frecuentemente, o sea, para no sobrecargar la parte gastrointestinal. Y a medida que el intestino ese va mejorando, la materia fecal está más normal, bueno, se va aumentando gradualmente la cantidad, la ración, bajando la frecuencia y en un momento dado ir pasando de la dieta húmeda a la dieta seca, que sería el alimento balanceado. Bien,
Hasta acá, en tratamientos, creo que vamos bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Con respecto a la prevención, ustedes acá tienen que, ya hemos visto los ciclos biológicos y ustedes saben que hay una etapa del ciclo biológico del parásito que lo hace dentro del hospedador y nosotros ahí atacaremos con los antiparasitarios en forma preventiva. Pero hay una parte del ciclo que la hace en el ambiente y que en el ambiente generalmente están las formas infectantes. Entonces yo tengo dos puntos en donde tengo que hacer el control, sobre el animal y sobre el ambiente, para cortar la propagación del parásito. Sobre el animal, algo hemos hablado, desparasitar a las hembras preservicio, desparasitar a la hembra gestante a partir de los 40 días de gestación, si es necesario, desparasitar individualmente a la hembra y a la cría después del parto. En adultos, controles coproparasitológicos y o desparasitaciones periódicas cada 3 a 4 meses. En los cachorros mayores de 4 meses también, controles coproparasitológicos y o desparasitaciones cada 30 a 60 días, según la especie y según el grado de infectación que yo crea conveniente. Con respecto a la prevención en el medio ambiente, acuérdense que cuando salen los huevos no son infectantes, que después de ciertas horas de temperatura y humedad, esos huevos se vuelven infectantes. Entonces ahí es donde nosotros jugamos en el medio ambiente para cortar la propagación del parásito. ¿Qué tenemos que hacer? Remover las heces diariamente, porque si yo la dejo mucho tiempo, sobre todo en las épocas cálidas, ese huevo evoluciona más rápido hacia la forma infectante, o larva evoluciona más rápido hacia la forma infectante. Entonces, si yo levanto, voy disminuyendo la contaminación ambiental. Las larvas son muy resistentes, la L3 de ancilostoma es muy resistente, entonces solamente puedo destruir la soda cáustica en ebullición. Ahí ven lo complicado que hay, es más fácil levantar la materia fecal. El mayor problema para hacer la prevención en el medio en realidad va a ser en los lugares de hacinamiento, como pueden ser en los criaderos, como pueden ser en los lugares de venta de cachorros, porque llega un momento que la carga es tan grande que es complicado controlarla, por eso hay que prevenir. En el caso de, hay que remover, lo que se aconseja es remover cada tanto la tierra en profundidad, sacar, esto estamos hablando no de tu jardín, porque uno va a estar sacando el jardín de 1, 5 o 20 centímetros, pero sí tener en consideración en aquellos criaderos en donde están, que no deberían, pero ponerle que estén en lugares a piso de tierra, ¿sí? Entonces, en caniles con piso de tierra, tendría que cada tanto remover, sacar esa tierra de la superficie y cambiarla. Pero como les digo, la verdad que no tendrían que estar en piso de tierra si están en un criadero. También es susceptible a aplicar borato de sodio sobre tierra y luego regarlo, porque eso cambia el pH de la tierra y, bueno, hace menos, las condiciones del medio son menos propicias. En los caniles, piso de cemento, evitar la sobrepoblación de animales, destruir los parásitos adultos expulsados. ¿Por qué? Porque si alguno de esos parásitos adultos es una hembra, esa hembra en el medio ambiente puede romperse y largar los huevos. Entonces, ese parásito adulto también hay que levantarlo y tirarlo, no dejarlo en el medio ambiente. Aparte puede venir una rata, comerla y casualmente terminar siendo un hospedador paraténico. Destrucción de los huevos, bueno, con solución iodada, con calor también puede ser. Hay que tener en cuenta que si se va a utilizar hipoclorito de sodio hay que usarlo más o menos al 5%, porque al 1% no destruye los huevos, ni los desnaturaliza, ni los vuelve inviables. O sea que no es lo mejor para el hipoclorito. Ahora, la lavandina es... El alcohol y la lavandina es lo top últimamente, pero bueno, no actúa contra todo. Bien.
Bueno, y la bibliografía que también va a ir en cada uno de los, de lo que yo les voy a hacer subir en la página entre hoy y mañana. También les voy a mandar el Drive, el enlace del Drive a través de... ¿Dónde vamos? Aquí. Bien. Vamos a ver ahora. Tienen que me ubique. Ahí está. Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Exactamente. Porque se potencian, ¿sí? Y hay muchos preparados comerciales que vienen, ¿sí? Con Pirantel y Febendazol. Pero eso siempre queda a criterio del veterinario, ¿estamos? Entonces, independientemente de la forma comercial que vengan, ustedes tienen que, como solventes, por eso somos veterinarios, saber qué alcance tiene cada droga, y las combinaciones muchas veces vienen en forma comercial porque es más fácil, porque andan bien, pero hay que tener en cuenta qué es lo que yo necesito de la forma comercial. Fíjense que hay otros antiparasitarios que después van a ver que también vienen combinados para parásitos, para nemátodos, para céstodos y para protozoos, para los 3 tipos de parásitos gastrointestinales, digamos, que producen enfermedades gastrointestinales. Entonces, de acuerdo al parásito que yo tenga, veré cómo lo voy a dar, porque por ahí lo necesito, no sé, por ejemplo, en el caso de Isospora, que es un protozoo. Hay algunos que vienen combinados para los nemátodos y para los céstodes y traen toltrasuril, que es para los protozoos. Yo sé que para los protozoos dando una sola dosis es suficiente, ¿sí? Entonces, si lo tengo que utilizar aún para un animal adulto, yo sé que no es necesario repetirlo 3 días. Viene, por ejemplo, Febendazol, viene la preparación comercial. Febendazol, toltrasuril y praziquantel, que es contra nemátodos. Si yo he diagnosticado en mi perro que tengo Isospora, yo sé que con una sola dosis de toltrasuril ya está. Estoy actuando contra Isospora. Tengo que respetar que tengo Febendazol, entonces lo daré los 3 días seguidos, si no puedo empezar a causar resistencia, ¿sí? Para los otros parásitos. Aparte, el Febendazol también anda contra Isospora. Pero bueno, en este caso, contra Giardia, no, nada que ver. O sea, borren eso, porque si no lo empezó a hacer un lío de parásitos. Entonces, ustedes tienen que saber qué espectro tiene cada droga, cómo se la da, y de acuerdo a eso, y el animal que tengo, de acuerdo a eso, hago el tratamiento. ¿Contestada la pregunta? ¿O te hice más lío? A ver, en el chat. Bueno, el albendazol, acá, y es el gran problema muchas veces que veo. El albendazol también se da 3 días seguidos. ¿Está? Está mal, la preparación comercial dice una sola toma. El albendazol se da 3 días seguidos, igual que el Febendazol. Y creo que, mira, si no me equivoco, la dosis también es 50 miligramos por kilo durante 3 días seguidos. El praziquantel sí se da un solo día. Con una sola toma es suficiente, ¿tá? A la dosis recomendada. Pero el albendazol hay que darlo 3 días. Eso es no sé por qué la forma comercial, o sea, el laboratorio te dice una sola toma. Si el albendazol está combinado con Pirantel, sí, una sola toma. Pero si es albendazol solo, es 3 tomas.
lean, ¿cómo se llama esto? Lean los libros de parasitología, lean los de farmacología. ¿Tá? Así que en eso sí, mira, gracias a Dios que me has hecho la pregunta. Praziquantel sí, es solamente para céstodos. Se utiliza, no actúa contra nemátodos, no actúa contra protozoos. Y está indicado una sola dosis. Lo que pasa que, bueno, cuando viene combinado, siempre tenés que respetar la droga que es la limitante, digamos. Si hay una que hay que darle cada 24 horas y otra hay que dar cada 12, tendrás que dar con la frecuencia con la que es cada 12. Si no, estás en un periodo de ventana. Por eso hay que tener en cuenta también la combinación penicilina-streptomicina, que se usa muchísimo. Bueno, se puede dar cada 24, otra se puede dar cada 12 y otra cada 48. Hay que ver cuál es la limitante y qué es lo que estoy buscando. Araceli, ese tarot adelante vamos a tener que sacarlo. Si no, te vamos a buscar como tarot y no vamos a poder encontrarte porque la suerte no va a estar de nuestra parte. Es verdad, la dosis depende del parásito, como dice el doctor. Por eso a la dosis recomendada. Se utiliza la dosis, ya que ya vamos a ver la siguiente clase. No sé si esa la voy a poder darle en clase sincrónica, pero van a ver que en céstodos, en tenias, en Lipinium caninum, que es el parásito más común, que es transmitido por la pulga, el praziquantel, la dosis es a 5 miligramos por kilo. Mientras que en otras tenias, en realidad no es tenia, el Diphyllobotrium latum o Dibotriocephalus latum, que ahora han cambiado de nombre, ¿no? Encima difíciles, la dosis es mucho mayor, es 35 miligramos por kilo de praziquantel. Bien. Generalmente no las subo antes, ¿saben por qué? Porque voy modificándolas. ¿Tá? Por eso que no las subo antes, las subo después. Como por ejemplo ahora que tengo que corregir algunas cosas para subirlas. Por eso es que no las subo antes. Lo que sí puedo ir diciéndoles, como ustedes tienen, y eso, tienen el cronograma, pueden ir leyendo antes del libro, que no les va a caer mal leer. Entonces ustedes ya saben del tema y de última, por eso, fíjense que yo hago muy acotadas las cosas, no he dado el ciclo del silostoma, no he dado el ciclo de Trichuri porque es fácil. Sí pueden, y eso sí puedo decirles, que pueden ir leyendo, sobre todo del libro que lo tienen en el drive, que es de Rosa Trinicips, que es este. ¿Va? Este libro es el que tomamos como base, es un libro muy lindo, está hecho, recopilado con varias docentes de distintas facultades, no solamente tiene las parasitosis de lo que es pequeños animales, sino también de bovinos, de equinos, algo ahí de aves. ¿Qué me falta? Equino, bovino, porcino, ovinos. Así que es bueno, tiene una primera parte que es la parte de parasitología en sí y la segunda parte de enfermedades parasitarias. Así que pueden ir leyendo tranquilamente. Está en el drive, ya les voy a mandar el enlace para que vayan viendo. Entonces, de acuerdo al tema, pueden ir leyendo en el libro. Prefiero eso para que entiendan quizás muchas otras cosas y puedan, si no entienden algo, prefiero que me las hagan la pregunta en clase, ¿no? Dejemos eso para la pregunta en clase. Si yo no les doy céstodos y les subo, cuando les dé protozoos, siempre, o alguna otra clase, vamos a ver de hacer clases de consulta sobre lo que van viendo. Bueno. Sí. Puede ser que el pamoato de Pirantel no tiene acción sobre Trichuri, pero cuando está asociado con Oxantel sí la tenga. Puede ser, yo no me acuerdo si el Oxantel tendría que ponerme a buscar en la bibliografía que tengo de consulta de la parte de farmacología, si el Oxantel actúa sobre Trichuri. El Trichuri es bien
es un parásito muy complicado, es bien resistente a todo. Si ustedes ven ahí el cuadrito, yo les traté de hacerles un cuadrito en donde tengan bien los espectros. Tendría que verme, no me acuerdo. La ivermectina sí anda bien, el febendazol anda bien. Bien, gracias. Y una cosa más entre Trichuri, el febendazol van 3 días seguidos cada 30 días, ¿sí? No es que le doy una toma cada 30 días, son 3 tomas cada mes durante 3 meses. Sí, es del hemisferio sur. Como les digo, está ahora ya les voy a mandar por correo electrónico el enlace para el Drive, para que puedan acceder, y ahí están los libros, y está el libro este. Lo mismo es barato, es un libro que se lo puede conseguir por internet, en el sentido de que por Mercado Libre. Hubo un año en donde todos los